la alabanza, el cuerpo, los motivos de la alabanza y luego la conclusión, que es la invitación a la alabanza repetida, ¿no? Cuerpo, contenido, es lo que tiene introducción, cuerpo, contenido y conclusión. El gozo del salmista en su Dios es tal que tiene que expresarse animando a otros a participar con él en la plenitud de vida. La alabanza es, pues, la expresión más alta de vida y amor, mientras que la ausencia de alabanza es característica de muerte, ¿no? Y de expresión hacia el Seol, ¿no? Eso lo encontramos en los Salmos 6, 5, 39, 88, 10 al 12 y el 115, 17, ¿no? Eh, los salmos acerca de la realeza de Jehová representan un tipo particular de himnos, 47, 93 y 96, 99, caracterizados por la expresión Jehová reina, que recalca el reino de Dios sobre el mundo y la historia, ¿no? De paso, ahí está Brian, está correcto lo que ha hecho, es un trabajo bien sintético, me parece que está muy bueno, así que no hay problema, Brian, está en la línea. Buen trabajo. Otro tipo particular de himno son los cánticos de Sión, Salmo 46, 48, 76, 84, 87, 122 y 137, que hacen hincapié en la elección y la hermosura de Jerusalén, ¿no? Cuando se refieren a Sión, es el monte, o se supone que es el monte que está donde está reposando Jerusalén, ¿no? La parte de la altura, ¿no? Esa parte de la altura, una parte de eso sería el monte Sión. Cada vez que la Biblia habla del monte de Sión, está hablando entonces de la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Esa es una forma de expresión, ¿no? Entonces, cántico de Sión está refiriéndose a la ciudad de Jerusalén. Los demás signos también son el Salmo 8, Salmo 19, Salmo 29, 33, el Salmo 100, 103 es un himno hermoso también, Salmo 104, 105, 111, 113, 114, 117. Creo que el Salmo 117 es el más corto, ¿eh? de la Biblia, el salmo más pequeño. Salmo eh, 135, 136, 145, 146, 47, 48, 49 y 150, ¿no? Sí, creo que ese Salmo 117 es el salmo más pequeño, si no me equivoco. Ujú. A ver, voy a confirmarlo aquí. Y el salmo más grande es el Salmo 119. 119. Vamos a ver. Sí, aquí está el Salmo 117, es el más pequeño, ¿no? Tiene dos versículos, ¿no? Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabad al Señor. Grande es su misericordia por nosotros. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Aleluya. ¿No? Salmo 117. Y el Salmo 119 es, como hemos dicho, el más largo, ¿no? El más grande. Acciones de gracia ahora. En la Biblia hay mucho de esto de acción de gracia, que en el Nuevo Testamento también se repite, ¿no? Las acciones de gracia, ¿ya? Que básicamente se ha centrado dentro de un sector de la iglesia, se ha centrado en lo que se llama Eucaristía, ¿no? Eucaristía es acción de gracia, ¿no? Pero que básicamente tiene que ver con un aspecto sacramental para cierta iglesia, que no es la misma figura que nosotros, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, el paralelo a eso sería la Santa Cena, ¿no?
que lo hacemos con acción de gracia. Y básicamente la Santa Cena es una Eucaristía, acción de gracia. Es lo que Pablo menciona en el capítulo 11 de 1 Corintios, ¿no? Cuando se refiere a esto de la Santa Cena, que hay que hacerlo con acción de gracia, o sea, con Eucaristía, ¿no? Ahora, las acciones de gracias que encontramos en la Biblia, especialmente en los Salmos, y antes de esto había unos comentarios aquí. Roe, dice que es una acción de gracia, es esto que estoy diciendo, ¿no? Acción de gracia que no necesariamente tiene que ser por medio de un sacramento o un elemento de acción ritual, sino la acción de gracias es esa espontaneidad de dar gracias a Dios, ¿no? La actitud de dar gracias a Dios, ¿no? Que debe estar, que es inherente en todo creyente, ¿no? En su vida, en su forma de caminar. Pero las acciones de gracia básicamente en los salmos no siguen una estructura definida, pero incluyen una narración que cuenta las penas sufridas y la acción salvadora de Dios. O sea, la acción de gracia está haciendo recordar la obra de Dios, cómo Dios obra en su pueblo, ¿no? Cómo se manifiesta en su pueblo. Y entonces un canto prorrumpe en esa acción de gracia por el obrar de Dios, ¿no? Ahora, las acciones de gracia pueden ser individuales, es decir, personales, ¿no? Pero también pueden ser colectivas o comunitarias, ¿ya? Pero siempre celebran las misericordias recibidas de Jehová, ¿no? Especialmente es eso, ¿no? ¿Ya? Y creo que hay un salmo por ahí que es, a ver si creo que es el 116, pero es un salmo que siempre dice ahí, porque para siempre es su misericordia. ¿No? Hay varios salmos que expresan eso como una forma de, digamos, de un coro, de una expresión que, que se da, ¿no? En esa acción de gracia, entonces aparece la idea que es para la gloria de Dios, ¿no? Para la gloria de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, el Salmo 116 es acción de gracias por la salud, ¿no? El Salmo 118 es el Salmo 118, que es un salmo colectivo. El Salmo 116 es un salmo individual. Es una persona que agradece al Señor. Dice, yo amo al Señor porque Él me escucha, porque oye mi voz cargada de súplicas. El Señor se digna escucharme, por eso lo invocaré mientras viva. ¿No? Lazos de muerte me envolvieron y me angustié al verme tan cerca del sepulcro. Mi vida era de angustia y de aflicción constante. Pero en el nombre del Señor clamé y el Señor Señor, te ruego que me salves la vida. Y el Señor, justo y compasivo, nuestro Dios en toda bondad, el Señor protege a la gente sencilla. Y estoy muy enfermo y Él me levantó. Alma mía, puedes estar tranquila porque el Señor me ha tratado con bondad. Tú me libraste de la muerte, dice, ¿no? Bonito salmo, ¿no? Como para alguien que ha estado a punto de morir o en un momento difícil como ese, y Dios ha actuado y Dios le ha dado vida, ¿no? Este salmo es importante, ¿no? Acción de gracias por la salud. Este salmo me llega mucho a mí, aunque no lo leí en su momento, fíjese, después de cuántos años, ya después de 7 años, pero yo estuve a punto de morir hace 7 años, justamente el 31 de octubre, después de la operación, ¿no? Eh, pero el Señor me cuidó, ¿no? ¿No? Y aunque no fue este salmo que vino a mi mente, pero sí le di gracias al Señor, ¿no? Por la vida, por lo que él había hecho. Y creo que siempre lo tengo que decir, no lo merezco, porque no nos merecemos nada, ninguno de nosotros nos merecemos la vida, ¿no? Ya la tenemos gratuitamente porque Dios nos la ha dado y porque Dios quiere así. Y el día que nos vayamos también no significa que merecemos la muerte tampoco, ¿no? No, tampoco es esa idea, ¿no? ¿No? Porque de paso, a ver, ¿dónde está ese salmo que habla acerca
creo que es 137, ya, y habla de cuando, a ver, creo que está aquí, a ver. Ujú. Ahí está. Es el mismo 116, ¿no? Que en esta versión dice, a los ojos del Señor es muy valiosa la muerte de quienes lo aman, ¿no? A ver, vean ustedes si somos 116:15, a ver, en Estimado, la dice. versión 60. Sí, pastor. Estimada es a Sí, Jehová, sí, sí. Estimada a los ojos de es a Jehová, Jehová la muerte de sus santos. la muerte de sus santos, ¿no? He encontrado que la versión, este texto, am, en la Dios habla hoy, y hay otro texto que ahorita no recuerdo, otra versión que dice que es tristeza a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Y la palabra que está en hebreo Estimada se es. puede traducir valor, ¿ya? Valioso, pero también triste, ¿no? Entonces también puede traducirse de esa manera. Entonces aquí cambia la figura, ¿no? Porque algunos dicen estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, ¿no? O valiosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, pero también es pesar, es tristeza, ¿no? Es dolor para Dios también cuando alguien muere. O sea, Dios también tiene el mismo sentimiento que nosotros, los seres humanos, ¿no? Cuando se va alguien querido, una familiar, alguien muy estimado, nos duele, ¿no es cierto? Más allá de que, bueno, se va con el Señor, claro, que también debería alegrarnos, pero siempre nos duele de alguna manera, ¿sí o no? A ¿A Pastor, perdón que le ti? interrumpa. ¿Ah? Me hace recordar cuando Jesús lloró por Lázaro, ¿verdad? Cuando murió. Sí, sí, pues. Sí, o sea, la muerte causa un dolor, sinceramente, ¿no? Y es En- natural eso, es natural. Por eso, y a esa expresión de Jesús también, ¿no? Se une a este salmo, ¿no? Que también deberíamos traducirlo de ese modo, ¿no? No solamente con la idea que Dios pues se alegra, ¿no? Oye, murió un santo, ya Dios está alegre porque se murió. No, Dios no se alegra por la muerte de nadie, ¿no? Creo que es cuando dice estimada es al Señor la muerte de sus santos, no está diciendo que se alegra. Pero a veces pensamos así, ¿no? Sí, es una alegría del Señor cuando alguien se va a la presencia de Dios, ¿no? Pero no, o hay fiesta en los cielos, dice, ¿no? ¿No? Pero hay fiesta en los cielos para un pecador que se arrepiente, ¿no? Eso sí, ¿no? Bueno, en todo caso ahí está. Ahora, el Salmo 118 es el que justamente estaba diciendo que es colectivo y que aparece esta frase, porque su misericordia permanece para siempre, ¿no? Ya. Y en términos poéticos, como aparece en la 60, ¿eh? Alabemos al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, ¿no? Acá dice porque su misericordia permanece para siempre. Pero lo poético es porque para siempre es su misericordia. Ese tiene un sentido más poético, si se dan cuenta, ¿no? Y está más pegado posiblemente al sentido que aparece en el texto original, ¿no? Porque para siempre es su misericordia. Y está en todos los versículos esa figura, porque para siempre es su misericordia, ¿ya? A ver hasta dónde va eso. Mm, Me parece que está en todos, pero por lo menos aparece hasta el versículo 4 de este 118. Y luego continúa la alabanza a Dios, ¿ya? Y al final vuelve esa figura de porque para siempre es su misericordia.
versículo 28 y 29. El 29 especialmente, alabemos al Señor porque Él es bueno, porque es para siempre su misericordia. O sea, termina así, ¿no? Son cuatro versículos del Salmo 118 que están hechos de esa manera, porque para siempre es su misericordia. ¿Ya? Muy bien, entonces, esos son acciones de gracia, ¿no? Salmos de confianza ahora. Es el único género que no encuentra paralelo en las religiones de los pueblos vecinos de Israel. Porque la figura que estoy presentando puede ser que están también dentro de otros pueblos vecinos a Israel, ¿no? Pero esta no. Esta de Salmo de confianza. Este hecho seguramente se debe a la revelación singular de Dios que tiene que ver con el pacto, ¿no? El pacto que produce confianza, ¿no? ¿Ya? Así que la fe o confianza viene como testigo de Pablo por la palabra revelada, Romanos 10:17, y por supuesto por ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Igualmente, esos salmos de confianza pueden ser individuales, pero también pueden ser colectivos, ¿no? Salmos de 3, 4, 11, 16, el 23 que dije, ¿no? 27, 62, 121 y 171 son individuales. Dentro de este resalta el Salmo 23, ¿no? El Salmo del Pastor. Y está también los de salmos de confianza en forma colectiva, 115, 125 y 129, ¿ya? E incluyen algunos de los salmos más apreciados también, ¿no? Estos tres, pero puede haber algunos otros más. Salmos reales. Ahora, ¿qué se imaginan ustedes cuando hablamos de salmos reales? A ver. La poesía puede ser una alegoría, ¿no, pastor? Sí, puede ser alegoría, pero no está refiriéndose a eso. O sea, cuando habla de salmos reales, no está hablando de la realidad, sino los salmos reales hablan de la realeza, o sea, que se refieren al rey, ¿no? Perfecto, Que exaltan al rey, ¿ya? Que representan las circunstancias de la vida de los reyes que gobiernan en Judá. Ahí está el Salmo 45, ¿no? ¿Ya? Habla de la coronación, por ejemplo. Habla de las guerras. Los reyes iban a las guerras en esa época, ¿no? También sufrían derrotas, sufrían y también tenían victorias. También dentro de las actividades que había en los reyes o las etapas de vida que tenían también, habla de las bodas del rey. Y recuerden que en esa época los reyes se casaban, ¿no? Y tenían varias esposas también, ¿no? Entonces, bodas, era muy común eso, ¿no? El tiempo de alegría. Entonces, los salmos reales se refieren a todo lo que te corresponde a la realeza, ¿no? También las funciones cultuales, ¿no? ¿No? El rey también tenía una función cultural o dentro del culto o la participación en el culto, ¿no? Ahora, junto con el Salmo 22, muchos de estos salmos reales cultivaron la esperanza mesiánica en Israel, por lo que se citan en el Nuevo Testamento y en la interpretación tradicional de la Iglesia como salmos mesiánicos. Y aquí voy a hacer una aclaración. El Salmo 22 decimos que es el Salmo mesiánico y todos los que hablan acerca de la esperanza mesiánica o los que nosotros asumimos como parte de eso o lo interpretamos de ese modo, lo atribuimos como salmos mesiánicos. No es que el salmo está hablando del Mesías o de Jesús, como muchas veces se menciona, sino que nosotros, a partir de la interpretación, hacemos uso de esos salmos, dándole ese sentido, ¿ya? Eh, con referencia a la esperanza mesiánica, ¿no? Y con referencia, en este caso, al Mesías Jesús, ¿no? Un judío no va a leer el texto de esa manera, ¿no? Porque para ellos no es su Mesías, es más, ellos rechazan a Jesús.
Si alguno tiene un acercamiento hacia Israel o gusta mucho acerca de Israel, va a tener que considerar ese aspecto, que en Israel de hoy día, la gente, el judío, rechaza a Jesús, no quiere saber nada con Jesús. Es más, creen que es un falso profeta, ¿no? Eh, que ha tergiversado la fe judía, ¿no? Y que ha trastocado la fe judía, ¿no? Entonces eso, eh, no se lo perdonan de alguna manera, ¿no? Y el hecho de que se haya asumido como Mesías, ¿no? No lo consideran a él como Mesías, ¿no? Esa es la realidad, a pesar de que algunos tratan de dar énfasis a Israel y ponen hasta en el culto, ponen banderas de Israel, igual que ponen una bandera peruana, ponen una bandera israelí y también ponen banderas norteamericanas. No deberíamos poner esas cosas ¿Sí? en la iglesia, ¿no? No somos americanos, por eso la bandera americana es para los americanos, déjenlo a ellos. Ujú. Somos peruanos y bueno, ahí tenemos nuestra bandera peruana si es que queremos ponerla también, ¿no? Pero muchos hacen énfasis con Israel y ponen ahí a Israel y ponen estrellas de David y un montón de cosas, ¿no? Que no corresponden a la iglesia, ¿no? En fin, eso de repente a uno me escucha esto, me va a tirar piedras. Pero es la verdad, nada que tiene que ver con nosotros, Israel, ¿no? Dios hace trato con Israel y, por supuesto va a hacer sus promesas se van a cumplir, que también para ellos, pero no, nada tiene que ver o relacionarla a Israel con la iglesia, ¿no? O abanderarnos con eso, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con que hayan banderas de Israel en la iglesia, ¿no? No corresponde. En todo caso, si queremos poner una bandera, póngale la bandera evangélica, pues, ¿no? O la bandera reformada, ya está, ¿no? Que tienen otra característica, ¿no? Bueno, bueno, en el este creo que teníamos solamente la bandera peruana, ¿no? Y una bandera evangélica, sí la vi, me acuerdo, ¿ya? Pero no tuvimos nunca una bandera de Israel. Bueno, por lo menos estuvo bien eso. Ahora, dentro de estos salmos mesiánicos, aquí está el capítulo, el Salmo 2, o sea, los salmos que nosotros le damos carácter de mesiánico, ¿no? Porque ya hemos dicho, para Israel esto no tiene nada que ver con el Mesías, sino con Jesús, ¿no? Salmo 2, 20, 21, 45, 72, 89, 110, 134 y 144. Ya, esos son los salmos que básicamente asumimos, que le damos una interpretación, ¿no? De salmos mesiánicos, ¿ya? Pastor, una consulta, perdón. Sí, ¿Usted ha escuchado hablar del principio regulador de la adoración? Bueno, sabiendo de que el principio de regulador de la adoración habla netamente a forma como cantamos en la iglesia, ¿no? Y ya, enlaza con la salmodía, ¿no? Con los salmos. ya. Pero actualmente pues no se toca, ¿no? Este principio regulador, ya cada uno canta como puede, como quiere, ¿no? Pero sería bueno, ¿no? Más o menos dar a conocer al pueblo de Dios sobre este punto, ¿no? Sobre el principio regulador de la adoración. Ujú. Claro. Bueno, esto tiene que ver con la liturgia en todo caso, ¿no? La liturgia, y creo que hay un curso sobre la liturgia, justamente la adoración, ¿no? Creo que me parece que hay, en el STEC había Sí, uno pastor. así. Hay un curso, pastor, que se llevó el intensivo en Piura. A Empiero lo llevaron, Sí, ¿no? en Piura lo Ya. llevamos. Ah, ya, ya, ya. Está bien, ¿no? Porque yo básicamente yo lo he dado, pero lo he dado en el STEC, ¿no? Allá. Todo el formato del culto y Sí, el pastor Timoteo compartió este curso. ya. Y yo hago esto, no solo presento el modo de la liturgia dentro de la Iglesia Reformada, sino comparando todos los diversos cultos, ¿no? ¿No? Y las tradiciones cultuales de las diversas iglesias, ¿no? Entonces, los modelos y cómo el modelo de la adoración es transversal a todos, ¿no? ¿No?
Eso por lo menos se ha hecho ahí, el culto pentecostal, el presbiteriano, el luterano, la misma misa, para ver cómo más o menos se maneja eso, ¿no? Muy bien. Brian dice, Baruch Hashem Adonai. Sí, bendigamos el nombre del Señor, ¿no? Suena merincaico, dice bueno, no existe reloj profético, ¿ah? Israel no es el reloj profético, eso no sé quién lo inventó. Israel no es el reloj de Dios, no es el reloj profético. Jesús es el reloj de Dios, ¿ya? Él es la profecía cumplida, entonces en Él se cumple todo. No es en Israel, es en Jesús, ¿ya? Ahí sí creo que tenemos que ser cristológicos, ¿ya? Así es. Ajá. Muy bien, Adi, cuando habla de la Eucaristía dice es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. La Eucaristía significa ante todo acción de gracias, claro. Y eso la Iglesia Católica lo ha centrado en la cena. ¿Por qué? Porque en el texto de Corintios dice que a la cena hay que hacerlo con acción de gracias, ¿no? Participar con acción de gracias. Pastor, otra consulta. Ya. Dentro del tema de los sacramentos, eh, bueno, la posición reformada, la posición presbiteriana, ¿no? Mm, La posición presbiteriana ortodoxa, ¿no? Para ser un poco más preciso. ujú, Por ejemplo, se dice de que la mesa, ¿no? La Santa Cena, que es la Santa Cena, y el otro que es el bautismo, ya. por ejemplo, es un derivado, la Santa Cena es un derivado de la Pascua, ¿no? Porque en la Pascua se tomaba vino, en la Santa Cena también se toma vino, ¿no? Ahora, lo que ya no se come es el cordero. ¿Por qué? Porque el cordero ya fue inmolado en la cruz del Calvario, ¿no? Ahora Ya. solamente comemos su cuerpo, ¿no? Sí, Y porque Jesús instituyó la cena en la cena judía. Era una cena judía. Claro. Por eso que cuando leemos Corintios dice, tomó el pan y dijo, ¿no? Y lo partió y lo dio y dijo, comed esto, este es mi cuerpo que es partido por vosotros, ¿no? Ya. Y después dice, y acabada la cena, entonces tomó la copa, ¿no? ¿No? Entonces hay que ver ahora la diferencia, ¿no? el Pastor, tema, En ese proceso de esa cena del Señor, que ya no es repetible en ese caso, ¿no? Sí. pastor, tengo una luego, pregunta. Yo creo que hay que entenderlo bien porque la Pascua judía, antes que el Señor Jesús eh, lo establece como un nuevo pacto, era de otra forma, como dice, ¿no? Un corderito por familia, sus hierbas amargas y recordaban la salida. Ujú. Pero el Señor Jesús nos trae por eso dice, ¿no? Un nuevo mandamiento. Ajá. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque ya el otro queda, ¿no? Y es el nuevo pacto. Claro, en Es ese el sentido nuevo está. pacto. Pero el hecho de que lo haya instituido en ese tiempo de la Pascua En habla la de la Pascua. continuidad, del cumplimiento, en El todo caso. cumplimiento, exactamente. Cumplimiento, ¿no? Cumplimiento. Es el sentido, el Sí, es cumplimiento la de. Pastor, palabra correcta. Sí, así es. pastor, una Brian, consulta. sí. Con respecto justamente a eso, quería saber si es que, bueno, no es una alegoría, es un simbolismo, una tipología, ¿no? La Pascua es una tipología de la liberación de la iglesia del pecado, Ya, algo así. ya. Entonces, de alguna manera, es la nueva Pascua que nosotros celebramos en la Cena del Señor. Bueno, Así uno le es. dicen la Santa Cena, pero yo creo que es la Cena del Señor. Así Está es. bien, ¿no? De alguna manera, estamos, ¿qué cosa? Celebrando la salida, en este caso, de la esclavitud de la iglesia del pecado, gracias al Ya. sacrificio de Cristo. Pregunta, ¿esa interpretación puede sonar un poco alegórica o es simbólica? ¿Es correcta o no es correcta?
Eh, Más teológica no suena. es símbolo, no es símbolo. Y tampoco diría que podemos asumir una tipología, porque la tipología asemeja. En realidad hay una relación, ¿no? Hay una relación. Esa liberación que fue real para Israel, ahora se hace real para la iglesia también, ¿ya? Entonces, no, desde esa perspectiva, claro, podía parecer una tipología, pero la tipología es comparación, ¿no? Entonces, no hay comparación en este sentido, porque la liberación de Israel tuvo sus consecuencias reales como pueblo, ¿no? Ujú. Y que fue la que permitió desarrollar como pueblo y como pueblo de Dios. Entonces, esa figura sí continúa para la iglesia porque es la nueva etapa de vida, ¿no? Para la formación del pueblo de Dios. Entonces hay un punto de partida, ¿no? Y ese punto de partida es el sacrificio del Cordero, el sacrificio de Jesús. Es más bien el Cordero, de paso, el Cordero que se mataba en la Pascua, ¿no? Y que se comía en la cena, tipifica Ahora sí. al Cordero liberador. Esa es la diferencia. No es Sí, que, no es que la cena del Señor es tipo, no, sino el tipo es el Cordero. El Porque Cordero. a eso está refiriéndose, el Cordero que muere, Claro. el sacrificio, ¿no es cierto? Y más que celebración es conmemoración, Conmemoración. Recordar. conmemorar, ¿ya? Conmemorar. Y hay una figura, a ver cómo, ahorita me estoy olvidando eso, pero en el aspecto cultural no tendría que buscar aquí entre mis datos que tengo con respecto a esto, ¿no? A eso se le conoce como ananesis, creo. Ananesis es la palabra, sí, Análisis. que es conmemorar, o sea, hacer recuerdo, que lo dice Pablo lo dice, ¿no? Todas las veces en memoria, conmemoración, ¿Qué es un análisis? conmemorar, con memoria. ¿No? Entonces, eh, conmemorar, o sea, hacer memoria de la muerte y la resurrección del Señor, ¿no? Y de su venida. Eso creo que ese es el elemento que tiene que ver con la cena, básicamente, ¿no? Por eso que le llamamos conmemoración, ¿ya? Entonces, ese es parte del trabajo que tenemos que hacer. Bueno, acá tenía lo que dijo al final Adi, pero lo voy a dejar al final, creo, eso sí, recuerde, esa figura sobre la mujer que estaba hablando. Si lo digo ahora, lo voy a cortar. Sigamos aquí. Este, salmos didácticos o sapienciales, ¿no? Salmos de instrucción, ¿no? Didácticos. Salmos de sabiduría. Este género es muy semejante al de los libros sapienciales del Antiguo Testamento, tanto en sus temas predilectos, la ley, la felicidad verdadera, la atribución, ¿no? Pero también en cuanto al estilo, ¿no? Representan instrucciones de oración y que nos hace recordar que la palabra de Dios es la base de la oración eficaz, ¿no? Bien. También ahí está estos salmos, Salmo 1, Salmo 37, 49, 73, 78, 91, 101, 112, 119, 127, 128, 133, 139, ¿no? Me gusta el Salmo 1 y el Salmo 133 también es Salmo muy especial. Pastor, ¿hay un Es- libro, algún libro? ¿Sí? ¿Se le cortó, hermano? Está en silencio, no se le escucha. Ya, gracias. ¿Algún libro del Nuevo Testamento que sea sapiencial? Porque estamos llevando las cartas Paulinas y encontramos que Santiago también es un libro que Sí, es sapiencial. sí, yo le iba a decir eso, Santiago. Sí, Santiago es sapiencial. Es profético también, pastor. también es profético, pero es parenético, ¿no? De denuncia profética, Mm, pero también es sapiencial, ¿no? sapiens. ¿Ya? Tiene Pastor, yo había escuchado que Santiago era como el Proverbios del Nuevo Testamento. Ah, también. Pero también se habla de Santiago como
como el libro profético del Nuevo Testamento también, ¿no? O sea, tiene esas características. Bien, enseñanzas proféticas aquí. En los salmos hay eso, ¿no? Como los sapiensales representan más enseñanzas que oración, ¿no? Pero en estos casos los énfasis y los estilos son más parecidos a los oráculos de los profetas. ¿Qué cosa es un oráculo? El oráculo es la forma de profetizar, la forma de la profecía, ¿no? Cómo presenta la profecía, ¿no? Entonces eso se le llama oráculo. Esa palabra la van a encontrar especialmente en las versiones católicas. Básicamente va a aparecer así, ¿no? Oráculo de Yahvé, ¿no? Lo que aparece como profecía de Jehová, ¿no? Entre las traducciones nuestras aparece como oráculo en la otra, pero es lo mismo. Aquí está el Salmo 14 comparado con el Salmo 53, después el 50, el 52, 75, 81, 82 y 95, ¿no? Salmos litúrgicos que tienen que ver con el culto, ¿no? ¿No? Los salmos 15, 24 y 134 tienen un carácter dialogal y que eh, se limitan obviamente al culto, ¿no? Cuando hablamos de los litúrgicos siempre tiene que ver con el culto. Muy bien. Eh, Eso, por ejemplo, a ver, el Salmo 134, ya que lo está mencionando ahí al final, me gustaría verlo un rato para mirar un detalle aquí con este salmo. Ya estamos llegando a ese salmo. Salmo 134. Sí, Salmo 134. Mirad, bendecida a Jehová, dice, vosotros todos los siervos de Jehová. Ujú. Bueno, yo tengo la versión de la Reina Valera contemporánea. Dice, ustedes todos siervos del Señor, que por las noches vigilan su templo, bendigan al Señor. Levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Que te bendiga desde Sion el Señor, creador del cielo y de la tierra. Ujú, En alguna manera es un salmo litúrgico porque se refiere a- al Señor y a su santuario, ¿no? Es decir, al templo, ¿ya? Siempre yo hago recordar esto que el templo de Jerusalén no era para congregarse en el sentido que nosotros hacemos, ¿no? ujú. Nosotros nos congregamos, es decir, nos reunimos ahí y ahí hacemos nuestro servicio, el culto a Dios, ¿no? El templo no tenía eso, no tenía bancas, no tenía púlpitos, no se escuchaba ahí la palabra de Dios, o sea, el templo no era para eso. El templo era para los sacrificios y para las oraciones, ¿ya? Para eso era, o sea, para las ofrendas, para los sacrificios, para la oración, todo eso correspondía en el uso del templo, ¿ya? Entonces, el templo, por eso en este caso hay una iglesia, creo que no sé si es para sufrir, en Brasil, que ha hecho una réplica del templo de Jerusalén, del templo de Herodes, y lo usan como lo usamos nosotros, ¿no? Es un auditorio por dentro, ¿no? Pero el templo no era así, o sea, realmente la distribución que tiene el templo no permite reunirse ahí. Los únicos que entraban eran los levitas y los sacerdotes, y el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez al año, Mm, ¿ya? El pueblo estaba alrededor, afuera, nunca pasaba. Usaban el modelo del tabernáculo. El tabernáculo era el tabernáculo de reunión, sí. Y en ese tabernáculo de reunión, sí, ahí había, afuera estaba el pueblo y ahí estaban los cantores afuera, pero en el tabernáculo, dentro del tabernáculo no estaba. Imposible que la gente entrara al tabernáculo porque era pequeño, no era muy grande, ¿no? Pequeño en el sentido de la capacidad que tiene un templo, ¿no? Un templo generalmente siempre tiene que ser grande, ¿no? Para las reuniones, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados a templos de 30 personas, 20 personas o 50 personas, pero eso es una cosa pequeñita, ¿no?
no es la figura. Eh, el templo era inmenso, era grande, pero no tenía nada que ver con, o sea, la figura del templo ya no reproduce el tamaño del tabernáculo, que era pequeño, se hace un templo mucho más grande, pero básicamente para los sacrificios y para las ofrendas y las oraciones, como hemos dicho. No tenía el sentido de reunión, ¿no? Acá dice, ustedes que por las noches vigilan su templo, bendigan al Señor. O sea, que están al cuidado de ese templo, ¿no? Del templo del Señor, ¿no? Y cuando hablan de levantar las manos al santuario es porque había un sentido en Jerusalén, que la presencia de Dios estaba en ese templo. No era una figura, una alegórica, para ellos era real, que Dios estaba ahí, ahí. Por eso es que cuando se destruye el templo y, y los llevan a Babilonia, ellos estaban extrañando y se venían tristes y lloraban porque ya no había templo, ya no tenían lugar para ir a orar a Dios o a estar ante la presencia de Dios. Todo judío, para las fiestas judías, siempre iba a Jerusalén a festejar ahí y a encontrarse con Dios ahí, ¿no? Y hay un salmo que dice eso, ¿no? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, que nosotros lo trasladamos al modelo del culto, ¿no? Ah, hay que alegrarse por venir a la casa del Señor, decimos, pero la casa del Señor no es estas cuatro paredes que tenemos en nuestras iglesias, ¿no? ¿Ya? La casa del Señor ahora es la iglesia, o sea, nosotros somos la iglesia, ¿no? Pero en esa época, literalmente, el templo era el lugar de morada de Dios, era la casa de Dios. Y por eso es que cuando la gente iba alegre porque voy a ir a ver a Dios en la casa, en su casa, ¿no? ¿Ya? A adorar a Dios. Y la adoración no era hacer un servicio o hacer un culto. El culto era la adoración a Dios, ¿no? Y lo que traía uno para darle al Señor, ¿no es cierto? Eso creo que es importante tomar en cuenta. Entonces, ya el culto después se ha sofisticado, pero en realidad el culto aparece en la sinagoga. El, el aspecto cultural de reunión, de congregarse, es de corte sinagogal, ¿ya? Entonces ahí sí, ahí está la lectura de la Biblia, está el debate, están los mensajes y todo lo demás, los cánticos, los signos, eso se daba en la sinagoga, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que en el templo no se cantaban himnos, el judío era cantor por excelencia, ¿no? Le gustaba cantar, así como mencionó Brian que el judío es expresivo, ¿no? Y danza y por alegría, que eso es natural en el pueblo, eso es básico en ellos también, ¿ya? Lo dedicaban a Dios, pero también esa era su forma de ser, ¿no? Es parte de su idiosincrasia, ¿no? Como en el caso nuestro, en el Ande, la tristeza, ¿no? El llanto, ¿no? Los yarabíes, ¿no? Ese tipo de figuras que siempre, o en el Ecuador, ¿no? Esas, ¿cómo le llaman? Los pasillos, ¿no? Que apelan al llanto, ¿no es cierto? A la tristeza. Es que nuestro pueblo es así, ¿no? ¿No? Medio melancólico, pero a lo triste, ¿no? Como decía un presidente que ya no está, y decía que los centroamericanos son alegres, ¿no? Americanos, tú andas a un dominicano, y un dominicano, no estoy hablando de un dominicano creyente, ¿no? Un simple dominicano, ¿no? Un centroamericano, un cubano, un puertorriqueño. Oye, chicos, y la forma de expresar y cómo, ¿no? Y algunos parece que estuvieran peleando, otros que alegres, ¿no? Y otros muy habladores como los dominicanos. Los dominicanos son muy, muy, muy alegres, ¿no? Entonces, de ahí vienen No, esos ritmos. Por eso los ritmos en Centroamérica, ¿cómo son? No son esos ritmos muy, muy fuertes, ¿no? Porque esa es su forma de ser, ¿no es cierto? En lo nuestro no, es más melancólico, más tristón, ¿no? En Israel también era alegría, ¿ya? A pesar del dolor, porque ellos sufrió mucho, pero no sé si ustedes se recuerdan de este cántico que
que también pasó a ser tan popular y en el rock, creo que me parece que fue Chubby Checker el que lo popularizó, el Havana Gila, ¿ya? Havana Gila es un canto judío. Habana Gila, Habana Gila, Habana Gila de Simeja, ya. Pero que esa Habana Gila habla de tristeza, pero también de alegría, ¿no? Esa característica que tiene el judío, ¿no? De la tristeza, pero la alegría también, ¿no? Muy bien. Ahora, Salmo litúrgico entonces, Salmo 15, 24, 174, de carácter dialogal y se limitan al culto, ¿no? Al culto no propiamente de un culto determinado, de una hora determinada, donde se reúne y después, chao, me voy, ¿no? Sino al culto en sentido de la adoración a Dios, ¿ya? Salmos imprecatorios. Ahora, ¿qué cosa es un salmo imprecatorio? Esos salmos que pedían venganza, ¿no? ¿No? Los salmos que pedían castigo. Señor, destrúyelos, ¿no? Desaparécelos. Ese tipo de cosas, imagínense. Creo que como cristianos no practicamos eso, ¿no? A menos que Que alguno por ahí descienda fuego, lo dice. haga, ¿no? Pero hay salmos de este tipo, ¿no? Que Israel, ¿no? Destruye a mis enemigos. Estos salmos, el autor pide que Dios castigue a sus enemigos, ¿no? Esos son los salmos imprecatorios. Los cuales representan un avance muy marcado sobre la práctica de la venganza personal e injusta, Génesis 4:23 a 24, o aún sobre el castigo legal y justo, Éxodo 21:24, ¿no? Entonces, estos salmos pedían castigo legal justo, un castigo justo, pero también algunos pedían venganza, ¿no? Por lo general, los salmistas solamente pedían que Dios cumpliera lo que ha prometido. Eso sí, aunque por ahí hay algunos salmos que son fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué ha prometido el Señor? En su pacto, ¿no? De acuerdo a su pacto, Señor, haz tú. Y también por medio de los profetas también, ¿no? Que, digamos, hay imprecaciones muy fuertes dentro de la profecía, ¿no? Llamado a que los injustos, los impíos, Dios los va a desaparecer, ¿no? O Dios los va a castigar. Ese tipo de cosas aparece también en la profecía. Las imprecaciones entonces deben dirigirse particularmente contra el pecado y no contra los hombres. Eso sí debería ser el salmo orientado a eso, ¿no? Más que a los hombres, ¿no? Entonces ya saben, si ustedes encuentran un salmo que dice, Señor, líbrame de mis enemigos, destrúyelos, ¿no? No vaya a poner eso en alguien que no lo lleva bien o que a usted no le gusta, entonces le pida eso al Señor, Señor, destrúyelo. No, eso hay que dejarlo al Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? No, y yo pagaré. Entonces hay que dejar que el Señor haga. Estos salmos mismos muestran también la excelencia de la oración por los enemigos, ¿no? Vamos a ir al Salmo 109, a ver. 109, el versículo 4 y el versículo 5, ¿no? 109. Muy bien. Estamos. A ver. Yo tengo una Biblia que es bien delgadita, las hojas, que a veces no me va. Salmo 109, 4, 5. Dice, yo los trato con amor y ellos me pagan con odio, pero yo sigo orando por ellos. Les hago un bien y me pagan con mal. Y esa es la expresión que dice el salmista en un sentido rogando por los enemigos. Pero, ¿qué es lo que dice anteriormente? Dice de comienzo, dice, Dios de mi alabanza, no te quedes callado. Gente malvada y mentirosa habla en contra mía y con sus mentiras me calumnian. Con palabras llenas de odio me persiguen y pelean contra mí sin tener motivo. Yo los trato con amor y ellos me pagan con odio, pero yo sigo orando por ellos y les hago un bien y me pagan con un mal. Me tratan con odio, aunque yo los amo. Dice. Bueno, por lo menos aquí hay algo, ¿no?
Y luego dice que lo juzgue un juez injusto, que el maligno lo condene, que sea declarado culpable, que su oración revele su maldad, que sus años de vida se reduzcan y que otros se queden con su oficio, que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su mujer. Mire todo lo que le está pidiendo. Le está diciendo que se muera. Este que me está haciendo el mal, que se muera, pues Señor, mátalo. Es fuerte, ¿se dan cuenta? ¿No? Muy fuerte este salmo. Bueno, no creo que tengamos un espíritu para hacer eso, ¿no? ¿No? Pastor, Sí. hay otro salmo también que es controversial, que es el 137. Ya, Y bueno, algunos ateos usan este versículo para justificar, mira lo que tu Dios escribe, ¿no? Y el pasaje es fuerte, ¿no? Porque dice, dichoso el que tome a tus pequeños y los estreche contra la roca. Y ajá, es fuerte porque de alguna manera está expresando un deseo de venganza, como usted menciona, ¿no? sí, Pero sí, el contexto es que en el tiempo antiguo los babilónicos, como una estrategia de guerra en el exilio babilónico, agarraban a los niños de los israelitas y los tiraban contra las rocas, ¿no? Los mataban, ¿no? sí, y Entonces por él eso está pidiendo está, lo mismo para pide lo ellos. mismo, Ajá, pero recordemos que al interpretar salmos también hay emociones humanas. Entonces la persona, en este caso el autor que lo ha escrito definitivamente con una sed de justicia, una tristeza profunda de justicia, ¿no? Como si poner en los y hay zapatos, que ¿no? ver y Sí. hay que valorar también el contexto, ¿no? En un contexto donde se mataban a los niños, ¿no es cierto?, de esa manera, que era normal ahí, ¿no? En esa época. Como era normal cuando un hijo se comportaba mal, el padre lo podía matar. ¿Sabías eso? Eso está en el Antiguo Testamento establecido así. Pero no porque Dios lo haya establecido, sino que era costumbre de esos pueblos así. Eso ha variado hoy día, ¿no? Ha variado, ya no figura así, ¿no? Como esa figura de que el hombre podía tener varias mujeres, hoy día ya no tiene vigencia. La escultura ha ido variando en muchas cosas. Entonces, lo que posiblemente era natural en esa época, hoy día no se produce escándalo, ¿no? Ahora Y eso. estamos en la generación de cristal, pastor. Ah, no, esa es otra cosa también, esa debilidad de que cualquier cosita te están pinchando por ahí, y se escandaliza la gente. No, no, eso ya no es no tener valores o no tener bases, la moral que está por los celos hoy día. Eso creo que es lo que pasa, ¿no? Pero eso ya es una deformación de lo que debe ser una sociedad, ¿no? Bueno, hay cosas ahí que tenemos que hablar mucho acerca de eso, pero vamos a dejarlo ahí. Eh, entonces, salmos que también que muestran la excelencia de la oración por los enemigos, 109, 4, 5, como he dicho. Aquí hay una oración por los enemigos, pero al después, ¿qué cosa hace? ¿No? Pide venganza sobre eso, ¿no? Bueno, la imprecación más ferviente y asombrosa probablemente sea la maldición que implora el salmista sobre los enemigos, ¿no? Ahí está, 109, hacia ahí 20, ¿ves? Ese es. Y en el Nuevo Testamento se cita como escritura inspirada que se cumplió en la muerte de Judas, ¿no? Esa parte que lo leí aquí, que está de otro modo, pero que dice, eh, a ver, dice de esta manera, que sus años de vida se reduzcan, que se reduzcan y que otro se quede con su oficio, o que otro tome ese oficio, ¿no? Eso se asume en el Nuevo Testamento como la señal de la muerte de Judas, ¿no? ¿No? Que se cumplió, ¿ya? Y que el Salmo ese lo menciona. Pero el Salmo en realidad está hablando de enemigos simplemente. Bueno, vamos terminando acá. Por pertenecer a distintos autores, cada salmo fue escrito en distintas fechas y circunstancias, ¿no? Entonces no quiere decir que el libro se hizo como un todo, ¿no? Sino fue el Salmo 90, por ejemplo, es el más antiguo, que algunos dicen que es de Moisés, y el último puede escribirse tal vez durante el exilio 500 años antes de Cristo. Es posible que sí, ¿no? Que el salmo es una acumulación ¿no? Se fue aumentando ese libro, este himnario, ¿no? Hasta tener un formato de los 150 salmos que tenemos ahora. Que de paso la Septuaginta pone uno más, ¿no? 151, ¿no? Hay otro salmo que la Septuaginta pone.
Por otro lado, el trabajo de compilación fue un largo proceso que debió terminar alrededor del 300 antes de Cristo. O sea que en el siglo IV recién, antes de Cristo, recién ya podemos hablar de el, el libro de los Salmos como ya editado o por lo menos ya desarrollado como lo tenemos ahora o por lo menos en el proceso de compilar, guardar y copiar, ¿no? Que era el proceso dentro del mundo judío. Algunos de los salmos que David escribió son fruto de experiencias reales. Por ejemplo, el Salmo 3, que se llama Salmo de David, cuando huía de delante de Ajalón, su hijo. Y también el Salmo 51, que habla del pecado que hizo, ¿no? El pecado con Betsabé, ¿no? 52, 54, 56, 57 y 59. Todos son, entonces, experiencias que tuvo David, ¿no? Y que estos salmos hablan de eso. Por otro lado, parecen salmos generales que no sugieren necesariamente un hecho determinado. También hay estos. El 53, el 55 y el 58. Pero conocer el marco histórico de un salmo puede ayudar al estudiante a interpretarlo correctamente y aplicarlo a la vida diaria, ¿no? Como hemos dicho, el Salmo 51, por ejemplo, que habla de ese arrepentimiento que tuvo David, ¿no? Y frente al pecado que había hecho con Betsabé, ¿no? Después de que Natán lo descubriera, ¿no? Una vez que Natán le escribe lo que había hecho, entonces ahí él toma conciencia de eso y ahí viene el Salmo 51 como consecuencia de eso. Propósito. Evidentemente su propósito principal no es edificar al adorador, sino alabar y glorificar a Dios. Ese es el sentido, alabar y glorificar a Dios. Constituyen un modelo de adoración. ¿Por qué? Por su carácter teocéntrico, ¿no? Aunque parten de la experiencia humana, expresan, ¿no? Eh, hay una expresión de, digamos, de acercamiento a Dios, ¿no? La confianza absoluta a Dios, de la búsqueda de Dios, ¿no? Y por eso podemos hablar de una certidumbre teológica, o sea, esa es la característica que tiene los salmos, ¿no? Eh, nace por la experiencia humana, pero está dirigida a Dios. Y no solamente a Dios como persona, sino a las bendiciones que le hace y por lo menos a su misericordia, a su bondad, a su gracia, ¿no? A su obrar en medio de nosotros. Y también a su misericordia aplicada en las circunstancias de la vida, que eso, a partir de ahí, plantea el asunto, este, este libro de los Salmos. Como dijimos, está dividido en 5 libros, colecciones que tratan de establecer un paralelo con la Torá, y estas divisiones marcan las etapas en las cuales fueron compiladas, ¿no? El libro 1, que es los primeros 41 salmos. El libro 2, del 42 al 72, ¿no? Libro 3, 73 al 89. Y el libro 4, 90 al 106. Y finalmente el libro 5, 107 al 150, ¿no? Entonces son 5 secciones, 5 libros, ¿ya? Entonces, el libro de los Salmos es una colección de 5 libros. 5 libros. Así está ligado dentro del texto, ¿no? Eso anótenlo o denle un pantallazo, ¿no? Y ya está, ¿no? Muy bien. Ahí terminamos por ahora. No sé, a ver si hay alguna otra cosa. Mm. Pastor, Muy buenas bien, no había noches. seguido, ¿verdad? Pastor, Gracias. Eh, buenas noches. sí, solo una cosita quería poner. En la clase hablamos de un proverbio por ahí, ¿no? Acerca de la mujer, ¿no? Y Adi le ha dado su propia versión, ¿no? Ha hecho dice, la mujer bella pero tonta es como anillo de oro en la trompa de un cerdo. Pastor, este lea, por favor, no, no es Interesante, no, está muy interesante Ya. ya,
Eh, Una es consulta nada más. una versión actualizada, ¿no? Me pareció interesante, ¿no? ¿Eh? Sí, pero Un- en el que hemos visto creo que era, no decía tonta, decía otra cosa, ¿no? Pero es interesante como lo has puesto. Ah, muy bien, ¿alguna una cons- pregunta? Creo que hemos... ¿Yo le puedo hacer una consulta, pastor? ¿Me escucha? Sí, sí, Ah, perdón, pensé que no me escuchaba. estamos escuchando. Este, Sí. ya. No, sí, pastor. Bueno, no, ahora que estamos tratando el libro de los Salmos, eh, eh, no, se nos dice, ¿no? Que es en los partes de los servicios también se debe cantar, incluso Pablo también menciona, ¿no? Que se deben cantar salmos, ¿verdad? Ahora, Ya, pero todos los salmos o uno tendría que en realidad verificar, ¿no? El tipo de salmos. Le digo porque eh, hay dos salmos que me gustaría ver cómo lo interpretan o si se puede cantar. Por ejemplo, este es un salmo común, ¿no? El Salmo 51. Pero cuando cantan esto, esta parte del versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, hay un salmo, ¿no? Y no me eches de tu presencia, Señor, canta, ¿no? ya, Pero este versículo dice, y no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay otra alabanza también que antes la estaban cantando en la congregación. No sé seguramente la han escuchado. El Salmo 126 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, dice, ¿no? ya, Pero, o sea, si lo quisiéramos tomar como una alegoría, en todo caso, estaría hablando de una persona inconversa, pero si se va a cantar como congregación en la iglesia, o sea, no le parece que ya, o sea, no es parte del contexto en realidad ya, o sea, ya ya, ya, para está un bien. creyente, lo mismo que el Salmo 51 ese versículo. Ah, bien, lo que tú has mencionado es esto, es que dentro de la tradición, especialmente reformada, se habla de que como Pablo habla de cantar salmos, entonces vamos a cantar salmos, pues entonces cantemos los salmos que están en la Biblia, dice, ¿no? Entonces le hemos puesto música, porque la forma de cantar o la forma de la melodía de los salmos que cantamos en la iglesia no es el original. Se ha perdido, eso no tenemos nosotros la forma en que se expresaban estos cánticos, Claro. ¿ya? Entonces, por otro lado, hay que cantar de acuerdo a el sentido. No todos los salmos son cantables en la iglesia, ¿ya? Hay que tener en cuidado en ese aspecto. Por otro lado, cuando Pablo, y ahí ya es mi interpretación, Pablo cuando habla de cantar himnos y salmos, los himnos también, ¿qué tipo de himnos? ¿Los que nosotros cantamos? ¿O las formas en que cantamos los salmos? No, eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pablo estaba hablando de su propia tradición, de forma como expresaban ellos la alabanza a Dios, ¿no es cierto? Y los signos judíos son diferentes a los signos reformados, pues, ¿no? O protestantes. Los signos protestantes vienen de la época del siglo XVII, XVIII, XVII, ¿no? Las melodías que vienen de esa época, que ahora ya están obsoletas, pues, ¿no? ¿No? Que deberíamos actualizarlo, sí, pero tampoco pues cantando reggaetón, ¿no? Eso no, sino tiene que guardarse el sentido, ¿verdad? Entonces, el sentido es que canta el salmo, canta alabanzas al Señor, es la idea. Cantemos alabanza a Dios. Y cantemos los Estaba hinos buscando. que expresan la bondad y el amor de Dios, ¿no? Eso es lo que Amén. sería en el sentido de interpretación para nosotros hoy, ¿no? Y querer imitar lo otro no se puede porque ya Israel ha tenido su lugar y además los cantos judíos son diferentes, pues. No los actuales, porque los actuales ya están actualizados, es muy bonito, hay música hebrea muy bonita, pero la música de esa época,
de la época de los salmistas y la época de Jesús. Eso es diferente. No tenemos eso, ¿no? Es como querer, a ver, eh, eh, de repente recordar cómo eran las melodías dentro de la colonia, por ejemplo, ¿no? O en la Edad Media, o los trovadores, ¿no? Los señores feudales, las canciones feudales. A mí me gusta mucho la música medieval, ¿no? Pero la música medieval, tú la escuchas bien melancólica, de repente no gusta para muchos, pero si tú te gusta la música, eso te va a tener sentido, ¿te das cuenta? Entonces, hay que ver eso también, los tratos de Dios y también la época, la cultura, las influencias, los tipos de rítmica, las formas de expresiones, todo eso también hay que ver. Entonces es válido cantar lo que nosotros hacemos, siempre y cuando no pensemos que esto que estamos haciendo así hacía Pablo. Eso es imposible, ¿no? No existe, hay diferencia de todas maneras. Diferencia de distancia, de siglos, culturas, formas, ¿no? ¿No? El sentido es, Oh, por lo menos, ok. cómo expresamos nosotros y cuál actitud sale de dentro que alabe al Señor, ¿no? Eso creo que es importante. Ya. Pastor, entonces, bueno, ok, gracias por su explicación. Entonces, he estado revisando el diccionario Certeza y en esta parte de los Salmos, no sé si sea correcto o no, expresa que el libro de los Salmos entonces no es un libro para hacer doctrina de él, sino No, por su propio nombre lo dice alabanza. Entonces, ¿está de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso entonces? No es un, no, sí, no, el libro de los Salmos no sería un libro para hacer doctrina. no. Aparte de lo doctrinal, nosotros estamos acostumbrados desde la parte de la dogmática, ¿no? O sea, desde esa perspectiva, pero la doctrina no debe ser un cúmulo de principios o enseñanzas que rígidamente tenemos que aceptarnos, sino debe ser la instrucción de Dios que emana de nuestra vida, ¿no? Que se exprese en nuestra vida. Creo que eso que produce una vivencia, ¿no? Y que nos hace crecer como cristianos, ¿no? Es decir, nos conduce de una manera. Entonces eso creo que es importante también de notar, porque si solamente es un cúmulo de verdades que uno tiene que saber o conocer o tener en la cabeza, pero no lo tiene ese corazón, no sirve de nada, ¿no? Y ahí viene nuestra problemática, pues, ¿no? Puedo saber mucho de doctrina, pero no ponerlo en práctica, en acción, y eso es fatal, Santiago. ¿no? Necesitamos ponerlo en acción. Decir amar a Dios y amar al prójimo, conozco eso, pero lo ponemos en práctica, lo ponemos realmente como parte de nuestra vida. Entonces, eso creo que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, eh, en un estudio como este, o un seminario, o para la formación del ministerio, eso tiene que ser, eso es vital, porque si yo solamente voy a apelar a conocimiento y a los principios teológicos, y eso creo que ha sido el pecado de las iglesias presbiterianas y reformadas, ¿no? Mucho conocimiento, mucha cabeza, pero frialdad de espíritu, muchas veces, ¿no? Frialdad frente a los hermanos también. Eso ha sido una situación que ha llevado. Y lo otro es el otro extremo, ¿no? El calor, el aleluya y saltos y gritos, ¿no? Pero poco conocimiento, ¿no? Entonces es el equilibrio de la palabra, pero también esa vivencia de la experiencia cristiana, ¿no? Ambas cosas creo que son importantísimas. Y los salmos nos dan justamente ese sentido. Ahí está la clave del asunto. Los salmos te hacen mirar las situaciones de vivencia, situaciones, crisis, situaciones en que te encuentras, cómo te encuentras en ese momento, o las necesidades para con Dios, o agradecer al Señor por sus bondades, por su misericordia, por su salvación, ¿no? O por los momentos difíciles, cómo Dios nos libera. Los salmos hablan acerca de eso y eso es lo que debemos asumir como, entonces no es una solamente vivencia del salmista, sino de que cómo me cae a mí también, ¿no?
porque Dios nos habla ahí. Entonces, ese es el sentido de la enseñanza de la instrucción, más que saber doctrinalmente algo o una verdad, ¿no? De paso, ¿no? El conocer una verdad doctrinal no me salva. No me añade más a la salvación, ¿no? Las verdades de Dios, ¿no? Tienen que pasar por, como diríamos, digerirla. Es como comer, ¿no? Si tú no comes, te vas a adelgazar, te vas a enfermar y finalmente morir, ¿no es cierto? Entonces, la palabra también tiene eso, ¿no? Es vida. Te alimentas de la palabra, vas a desarrollar, vas a crecer, vas a mantener vida, porque la palabra te da vida. Ese es el sentido. No es el cúmulo de doctrina. Yo puedo saber mucho de doctrina, pero no tener vida cristiana. Y eso es fatal, compañero, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Gracias, hermanos, por todo. Ahora sí ya nos vamos. Y Dios les bendiga. Entonces ya creo que hemos hecho de todo acá. Brian, está muy bien tu esquema que has hecho sobre los salmos, ¿ya? Casi lo ha hecho al modo de Canva, creo, ¿no? ¿No? Como para ponerlo en visión. A ver si la próxima semana lo pongo a ver de repente, ¿no? Para que lo vean los demás. Muestre, que lo muestre. Sí, me acuerdo. Muéstrelo, Y muéstrelo. Claro, los demás muestre, también pónganse inspírenos. lo suyo Sí, también. la próxima semana ya está. Muéstrate. Entonces, hay una cosa que quiero A dejar pedido de así. Adi, a Ahora, pedido de Adi. quiero para ustedes, de todo lo que hemos hablado hoy día, Sí. quiero que ustedes me presenten el salmo que más les ha tocado. ¿Qué les parece? ¿Ya? No Lo les tienen estoy que diciendo otra recitar. cosa, no, que busquen por aquí, investiguen, no. El salmo que les ha tocado. ¿Cuál es el salmo que más le ha llegado a su corazón? ¿Ya? Ya, ¿lo tienen que recitar? ¿Ah? ¿Lo tienen que recitar? No, un No, estudio lo de quiero presentar nomás o decir, ¿no? No, Ah, ya. tienes que hacer un exégesis. Eso. Pero no quiero el Salmo 23, ¿ah? Por si acaso. ya, No es el Salmo 23, ¿ya? Entonces ni tiene que ser 117, pastor. algún salmo que. Ah, el Salmo 16, sí, sí. Muy Ya. bien. Hasta la Pastor, próxima. solo lo vamos a decir la otra clase, ¿verdad? ¿O le Ya. tenemos que dar No. algún Tienen Word? que hacer un documento y expresarlo y ahí por qué Ah, y ya, ok. analizar el texto y todo eso, ¿no? Bien está diciendo más en un sentido, hagan una especie de exégesis, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué motivo es? ¿Ya? Entonces la explicación, ¿ya? ¿Cómo lo entienden? Y ir a un comentario y ver todos esos detalles, ¿no? De ese salmo, ¿no? Pero especialmente el por qué ha sido para ustedes el que le toque. ¿Ya? Gracias. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga. Bendiciones, hermano. Bendiciones, Hasta pastor. la Buenas próxima noches. semana. Descansen, tomen sus Bendiciones. precauciones para mañana. Bendiciones, pastor. Bendiciones.